La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todo el Perú, muy buenos días a nuestros oyentes aquí en Lima y en toda la red Sodomco. Soy Rosa María Palacios, me acompaña Ismael Soto. Muy buenos días, Ismael. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos. Efectivamente, la red Sodomco está en estos momentos al aire con este programa A Pensar Más con Rosa María Palacios, con muchos temas para tratar este fin de semana. Qué cargado que está. Y tenemos un programa corto hoy día, como saben, hay festividades aquí en Santo Domingo, pero queremos empezar por reconocer lo que ha sucedido hace minutos. Se anunció el Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ya ha saludado a su homólogo de Colombia, felicitándolo por este reconocimiento internacional. Es interesante que esto suceda después de el referéndum del día sábado, donde la mayoría de los colombianos estuvieron en contra del referéndum, por un escaso margen, es verdad, y con un ausentismo inmenso. El 62% de los colombianos no fueron a votar. Pero Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, en una historia compleja porque, hay varias cosas que decir, y justamente anoche estuve escribiendo sobre el tema, así que hay una columna en el blog rosamariapalacios.pe que explica un parte, creo yo, los problemas que genera la paz en Colombia. Por lo menos el reconocimiento para Juan Manuel Santos, y solo para él, ojo, no para los líderes de la FARC, no para la guerrilla, no para el terrorismo, como ustedes lo quieran llamar, va a generar también cierta polémica dentro de Colombia. Pero lo cierto es que el proceso ha sido acompañado por el mundo, y que los ojos del mundo han estado en la finalización de una guerra civil que en Colombia tiene muchísimas aristas. Fíjense, no es una guerra que solamente tenga más de 50 años, que es el tiempo de existencia de la FARC. Es una guerra que se remonta al principio del siglo XX. Colombia es un país que ha perdido mucha sangre, pero mucha sangre, en guerras civiles internas durante casi todo el siglo XX, pero al mismo tiempo ha construido una institucionalidad paralela que le ha permitido traer prosperidad y desarrollo al país, siendo un país con instituciones firmes, un país con no solamente institucionalidad firme, sino con muchísimas otras bondades, ¿no? Como una economía sana, etcétera, pero al mismo tiempo con una guerra permanente. Y con dolor, y con sed de justicia. Y con sed de verdad también, etcétera. Entonces, la mayoría del pueblo colombiano quiere paz. La minoría quiere continuar la guerra. Porque hay dos posiciones acá. O continúa la guerra o negocias la paz. ¿Y por qué tienes que negociar la paz? Porque lamentablemente para el Estado colombiano, el Estado no ha vencido a la FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tienen más de 50 años en el monte, controlan personal, controlan territorio, controlan armamento, controlan acciones terroristas, controlan narcotráfico, controlan ingresos, que no controla el Estado colombiano. Entonces, en ese equilibrio, ¿no es cierto?, se tiene que llegar a una paz negociada. Acá me preguntaba Ismael, ¿qué es la paz negociada y cosa de la paz impuesta? En función al artículo que había como es hijo de profesor de historia, le dije la Pax Romana. O sea, ¿qué pasa? La paz del vencido, ¿no es cierto?, es la paz que impone el vencedor. O sea, no hay negociación. O sea, si Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quería tener ejército, eso simplemente sus aspiraciones no eran de relevancia. Si no quería ser partida en dos, tampoco. Si Japón quería no tener ejército, tampoco. O sea, los vencidos no imponen condiciones. Exacto. A lo más podrían ampliar, pedirlas, ¿no? Dicen que los japoneses se arrodillaron para pedirle a MacArthur que no les quitara la escritura ideográfica, porque querían ponerlos en escritura, todos en escritura la que nosotros tenemos, ¿no? En fin, algunas cosas humanitarias se conceden, por cierto, y gracias a la generosidad de los aliados se reconstruyó Europa y también el Japón, el Plan Marshall, por ejemplo, pero no es, digamos, la paz que exige el vencido, es la paz que impone el vencedor. ¿Y cómo lo impone? Y es interesante el ejemplo que pones al final de tu artículo en el tema de las bombas nucleares. Así es, ¿cómo termina la guerra de los aliados en Japón? Con 2 bombas atómicas. Es una decisión horrenda. Horrorosa.
Pero en el debate Estados Unidos justifica esa acción, que es profundamente, digamos, desde el punto de vista de la moralidad inmoral, en que si los japoneses no se rendían y no se iban a rendir, porque sin ellas no se iban a rendir, la guerra iba a durar 5 años más, sí, con miles de muertos más, tanto de los aliados como del mismo imperio japonés. Entonces, por lo tanto, a veces se toman decisiones muy difíciles para acabar con procesos, ¿no es cierto?, de guerra. Esa es una situación que en Colombia se está dando pero de manera distinta, y explico de nuevo, es una paz negociada. En el Perú, con los Sendero Luminoso, no existió paz negociada alguna, porque Sendero Luminoso fue vencido, los MRTA fueron vencidos en todos los planos, en el plano político, mediático, democrático, militar, policial, en todos los planos. Sus líderes han sido tratados como delincuentes, están metidos presos o están muertos. Entonces no hay ninguna condición. Abimael Guzmán pidió, vencido y rendido, ¿no es cierto?, un proceso de paz. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, gracias, pues, porque no tienes nada que solicitar, ninguna condición que imponer. Reitero, más allá de las humanitarias, punto. Entonces, es muy diferente el proceso de paz negociada que la paz que impone el vencedor. Ahora, reitero, en Colombia hay un grupo muy pequeño que no quiere la paz negociada. Parece que en el Perú hay muchos más, ¿no es cierto?, que exigen que no haya paz, ¿no es cierto? Es que hay intereses políticos. No, que los maten a todos hasta que muere el último. Sí, pues, pero resulta pues que no se puede, que serían 50 años más, no importa, 10 años más, ¿no? Que renuncie Santos, pedían a gritos. Y dice, que renuncias, ¿cómo va a renunciar Santos? Si es el presidente legítimo elegido por los colombianos. Y además, este asunto trae problemas jurídicos, porque el referéndum no es vinculante. Entonces, el proceso de paz ya está terminado desde el punto de vista de las obligaciones de las partes. Si a un grupo colombiano mayoritario esas condiciones negociadas no son de su agrado, pues Juan Manuel Santos va a tener que hilar fino para llevar a todos a la mesa de negociación de nuevo, lo cual va a ser bastante complicado. Bastante complicado. Yo no creo, sin embargo, que los líderes de la FARC regresen a Colombia. Esa es mi posición. Porque obviamente van a ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Claro. Por lo tanto, permanecerán en Cuba hasta el fin de sus días, donde han sido en la práctica asilados durante el proceso de negociación, pero ya también durante todo el alto el fuego. Bueno, vamos a otro tema, porque tenemos una llamada urgente desde Madre de Dios. Nos vamos a Madre de Dios por un tema interesante. La UTA es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, es una enfermedad endémica en este caso, y estamos en comunicación telefónica con el coordinador de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, el doctor Elvis Armando Rojas, y es que no hay medicina, Rosa María, para el tratamiento de este mal. El problema es ese, la UTA necesita tratamiento, es una enfermedad endémica, su nombre conocido es la leishmaniosis, ¿no es cierto? Pero ustedes popularmente se le conoce como la UTA. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Doctor, queríamos saber específicamente cuál es el problema, porque se trata de una enfermedad endémica previsible y que no haya una dotación de medicinas para tratar la UTA en la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Parece, digamos, no le digo, una omisión casi negligente. ¿Qué ha pasado ahí? Hemos estado siendo dotados por el medicamento en una forma no muy regular, porque ha habido pues un problema de tipo nacional en donde no se pudo distribuir, o sea, no ha habido este medicamento a nivel nacional, pero se ha distribuido, ¿no? El último, la distribución que tuvimos fueron más o menos de 16 ampollas, ¿no? Y bueno, viendo este tema, justamente me había entrevistado el día de anteayer con el de acá de la Radio Madre de Dios, y también, bueno, tenemos ahora un ingreso nuevo de sibogluconato, ¿no? Ingresado nuevamente acá a la Dirección Madre de Dios con 8.000 ampollas. Entonces estamos en el tema de distribución, hoy día mismo se está distribuyendo esas ampollas, ¿no? Entonces pero, sí llegó, se atrasó, pero sí llegó. Tener en cuenta que esto es insuficiente para llegar hasta diciembre, ¿no? A ver, para tener claro un poco las cifras, doctor, ¿cuál es la dotación que ustedes requieren mensualmente de estas ampollas? Es que, bueno, nosotros en realidad el requerimiento de las ampollas lo hacemos con un aproximado de casos, ¿no? Entonces, nosotros una vez diagnosticados los casos hacemos los requerimientos, ¿no? Pero más o menos tenemos un requerimiento casi de 10.000 a más o menos a 15.000 ampollas cada trimestre.
Cada ¿no? semestre. Entonces tiene Sí. 10.000, el requerimiento es de 10.000 ampollas por semestre. Ya, entonces ahorita si le han dado 10.000 ampollas, tiene para cubrir el próximo semestre. Sí, por trimestre reciben. Trimestre ya. Entonces tiene para cubrir octubre, noviembre y diciembre. Aproximadamente, Ya. ¿no? Pero Entonces, ahorita, lo que ha bueno, sucedido- como hemos tenido casos en espera de tratamiento, Sí. en donde la cual, pues, prácticamente esta última dotación que nos han dado se va a ir básicamente en todos esos cientos, como son casi 150 tratamientos, en donde la cual la distribución que vamos a hacer hoy día, pues prácticamente nos vamos a quedar, pues, también un poco ya sin medicamento, ¿no? Entonces no vamos a poder llegar hasta diciembre con esa cantidad, pues, ¿no? Doctor Rojas, una consulta. ¿Y cómo hacen para llevar adelante este tratamiento con esa carencia de la medicina? Lo que hacemos es, pues, nosotros coordinamos directamente con nivel nacional, pidiendo el requerimiento, ¿no? Para que nos puedan atender, ¿no? Porque ellos hacen también la compra nacional, ¿no? Hacen una compra y se distribuye en todas las regiones. Entonces, siempre somos una prioridad a nivel nacional y pues siempre ellos tratan de atendernos lo más pronto posible, ¿no? Y Bueno, pero entonces, ¿cuál ha sido el problema, doctor? ¿Perdón? Entonces el problema ha sido un retraso de 3 días. Sí, un retraso. Sí, ha habido un retraso, pero como le digo, ya tenemos el medicamento. Bueno, y muy lo bien, vamos a entonces distribuir ahora. es una historia de felicidad. O sea, usted había un atraso de unos días, usted recurrió a Radio Madre de Dios, inmediatamente se le ha surtido y esperemos que las autoridades del Ministerio de Salud sigan atendiendo enfermedades que son endémicas y que se tienen que tratar de inmediato con las dosis correspondientes de medicación. Muchísimas gracias por esta comunicación y gracias también a nuestros colegas de Radio Madre de Dios por alertar sobre este asunto. No, sí hay que estar alertas, eso es importante. Es una enfermedad que es típica en el lugar y hay que tener un tratamiento Es endémica, inmediato, ¿no? es Sí, endémica y que tiene tratamiento, no es una enfermedad que no tenga cura, y no, o sea, en realidad tiene tratamiento, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No es una enfermedad que no pueda tratarse. Y gracias a Dios la medicina ha avanzado lo suficiente para una enfermedad que antes era incurable, pues ahora tenga un tratamiento y una atención, pero tiene que darse, pues si no se reparte, no llega. Son los problemas logísticos del Sí, Estado, ¿no? así es. Que siempre se tienen que y que lamentablemente afectan a las personas. Eso es lo complicado, ¿no es cierto?, de estos problemas, que si no llega, uno dice, claro, faltan 3, 4 días, a ver, ten UTA diagnosticada 3, 4 días sin tener tratamiento, lo mal que te puedes sentir, pudiendo sentir muy, muy bien. Bueno, el presidente ha prometido mejoras en la remuneración a los médicos. Esperemos que también haya mejoras en el servicio administrativo y la distribución, en todo caso, de las medicinas. Te ¿no? aprovecho para contarte A antes ver, del corte que cuéntame. estuve en el Día de la Medicina Peruana, igual que tú, porque tu voz fue escuchada. No fue una cosa muy curiosa. El Colegio Médico hizo una ceremonia por su día, es el día de Alcides Carrión, en realidad, el día de la muerte de Alcides Carrión, se celebra el Día de la Medicina Peruana. Yo nunca había participado y por con esas cuestiones de la vida, y yo estaba más bien colaborando en moderar coloquios en el Colegio Médico sobre temas de trascendencia más bien nacional, pues me pidieron que fuera la maestra de ceremonias de este evento. ¿Qué tal la experiencia? Y, bueno, yo le dije al decano que se pedía Palacios, igual que yo, disculpe doctor, yo en mi vida he sido maestra de ceremonias de nada, parezco una profesora de colegio, más bien poniendo orden. Bueno, me dijeron, no, lo vas a hacer muy bien. Y les agradezco muchísimo, me invitaron, bueno, me contrataron más que me invitaron, y claro, había todas estas tensiones cuando va el presidente, que hay en eventos con enorme seguridad, porque tenían que tomarse medidas de seguridad. Además fue el Batallón Mariscal Nieto, la orquesta del Batallón Mariscal Nieto, y en torneo nacional, estuvo muy bonito, y de repente aparece un video sobre la vida del padre del presidente de la República, y la voz era, yo decía, yo conozco esta voz seductora, esta voz así, ¿no?, que enamora. Miren, esta chica nos mira y se ríe. Sí, pues, ¿quién es? Y a la mañana siguiente me dice Ismael, la voz es mía. ¿Ya? Pero voz de documental así, europeo, parecía la Deutsche Welle, ¿ya? Era una cosa, y de repente la voz de Ismael Soto narrando la vida de Maximum Kuczynski, ¿no? Y bueno, y la vida del presidente es muy interesante, porque la vida de su padre también es sumamente interesante. Y en 10 minutos se presentaron ciertas pinceladas de su biografía, pero sobre todo una lista muy larga de todos sus artículos, los publicados en el Perú,
tiene muchos más publicados afuera, pero publicados en el Perú en relación con enfermedades peruanas y sus observaciones de estas enfermedades en coautoría con otros médicos peruanos, ¿no? Y a veces solo también. Muy interesante. O sea, era un hombre con no solamente trabajo de campo, ¿no? Sino también producción bibliográfica, ¿no? De interés. Y el presidente, bueno, se emocionó, porque la verdad que se emocionó. Era la segunda vez que un presidente a uno de estos eventos, el último había sido Fernando Belaúnde Terry, para que te hagas una idea. Ahorita nomás. Ahorita, ayer, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, hoy se celebra su cumpleaños, es el día del nacimiento del expresidente ya fallecido, que nació en el año 1912. Pero el presidente Kuczynski no había preparado un discurso, en realidad yo estaba parada detrás, por eso salgo en las fotos. Entonces, no había preparado un discurso, pero sí se emocionó mucho. Entonces contó cosas de su propia infancia que creo que poca gente conocía, ¿no? Y dijo, fíjense, la maravilla de haber hecho estas dos campañas, la del 2011 y la de ahora, es haber regresado a los sitios donde pasé mi niñez, ¿no es cierto? Porque no es que pasó la niñez en Iquitos, pasó la niñez en el leprosorio de San Pablo, que es mucho más adentro. Y también en Santiago Putina, me parece, en Puno, donde también pasó una época su padre, porque lo trasladan, le piden que el trabajo que había hecho también en la Amazonía se pueda replicar también en zonas altoandinas. Entonces, contó eso, contó cómo su padre le daba un solo consejo: nunca te metas en política, hijo. Dios. Nunca haga lo que... Le digo, papá, quiero estudiar música. Bueno, no me importa que estudies música, pero por favor no te metas en política. Oye, hay que decir eso, el tema de la política era porque también no le había pasado muy bien a nivel político. No muy bien, claro, el padre ¿no? estuvo preso por ser amigo de Aya La Torre. Compartir, fíjense cómo él le hace la guerra a su hijo, ¿no? Qué increíble, pero por ser amigo de Aya La Torre, el padre estuvo preso con todos los apristas acá, en lo que se llamaba entonces el Panóptico, que es ahora el Hotel Sheraton. Estuvo preso en esta cárcel durante 1 año y según la narración salió famélico, ¿no? Y el padre, la madre tomó a sus hijos, la madre era suiza, y se fue inmediatamente a Ginebra y los matriculó en una escuela allá. Kuczynski decía que habían vivido por todas partes y contó todas las casas alquiladas donde habían vivido, porque claro, su padre es un médico salubrista. En el Perú un padre médico salubrista gana poquísimo, ¿no? Y que gracias a que muere la abuela materna y heredan una platita, se pueden comprar una casa en Miraflores. Y el público arrancó a aplaudir, porque claro, esa es la vida de todos los que estaban ahí, ¿no? No se trata de vivir indignamente, pero sí hay estrechez. Y luego contó cómo su padre, gracias a la amistad que tenía con un peruano, les consigue una beca de estudios en Oxford a sus 2 hijos y los mandan en un barco. Su madre estaba muy mal y muere poco después. Ellos se van internos a un colegio en Oxford, donde todavía en el año 53, dice, y todavía había racionamiento de la posguerra. Claro. Entonces la comida era poca, ¿no? Parece que el hambre era mucha, ¿no? Y ahí es donde decide estudiar música y el papá le dice, estudia lo que quieras, pero por favor no te metas a la política. Y se lo volvió a decir, ¿no? Pero contó cosas muy divertidas, ¿eh? Como que regresó de Oxford, ¿no? Muy ilusionado, después de hacer estudios de economía también, y se fue en el año 63 al Banco Central de Reserva, ¿no? Y le preguntó al portero, que después supo cómo se llamaba, Maguiña, con quién podía hablar, que era un joven peruano que había estudiado afuera, quería servir en el Perú. Y dijeron, pase, ¿no? Entonces habló con un director y le dijo, mire, joven, nosotros no queremos ideas nuevas. O sea, nada de novedades, no nos ve. Entonces, claro, él lleno de ideas nuevas, dijo, ¿qué hago acá? Y se fue al Banco Mundial. Luego regresa por pedido de Fernando Schwab, lo contó, que era amigo también, creo que de su padre o de él, regresa como gerente del BCR y se queda ahí hasta el año 68, donde viene el golpe. Y contó una anécdota de Velasco, divertidísima, llamándolo por teléfono a él, y diciéndole, oiga señor, ¿dónde está la plata? ¿Ah, sí? Ah, bueno, increpándolo. Te la cuento después de la pausa, porque el cuento es buenazo, ¿ya? Ya regresamos. Volvemos. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Son las emisoras asociadas a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Es un gusto estar con todos ustedes en vivo, en directo, con todas estas emisoras, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodonco, en el Twitter, @Sodonco, y en el Facebook también estamos en @SodoncoOP, es nuestra página oficial. Rosa María. Hay algunas personas que están todavía pasmada porque le dieron el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Piña, pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? La paz es popular y hay un premio que se llama Premio Nobel de la Paz que se entrega en Oslo, y que nada, eso es lo que es un premio justamente a las personas que mayores esfuerzos han puesto, ¿no es cierto?, para lograr la paz. ¿Por qué no se lo dan a Timochenko y a sus amigos de la FARC? Porque fíjense, no se lo puedes dar, creo yo, ¿no? Modestamente, no soy miembro del comité en Oslo, no se lo puedes dar a quien ha promovido la guerra durante 50 años. Y que resulta que ahora, por una situación ya de equilibrio con el Estado colombiano, quiere un cese al fuego y simple y llanamente volver, ¿no es cierto?, a una vida política. No se puede, pues me parece imposible y sería seguramente sublevante para millones de colombianos. Pero estuvo planteado, ¿ah? Sí, seguramente, pero de hecho no. Este no es el caso, ¿no? No, pues. Hay otros casos en que sí, cuando dos estados que han estado en guerra negocian la paz, ¿no es cierto? Que también ha pasado, hay estados que negocian la paz, ¿no? Los acuerdos, no sé, entre Israel y Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí. O Palestina. O Palestina, que les dieron a los dos el premio Nobel de la Paz. Tienes dos estados, esto es diferente, ¿no es cierto? Me están preguntando acá, José Alejandro Godoy dice, ahora van a decirles caviares a los miembros del comité de Oslo que entregan el Nobel. Y Lucho Davelú me dice, oye, ¿qué? Y digo, son caviares, pues no te has enterado, caviarazos. ¿Ya? Ay, me hace una gracia, pero de verdad es un premio que lo que deja constancia es de que ha habido una atención mundial, ¿no es cierto?, al proceso de paz en Colombia. Un país, reitero, que tiene una guerra civil hace 100 años. Este grupo es de hace 50, pero hay otros grupos anteriores. Y este grupo no es el único que sobrevive, porque sobrevive todavía, falta negociar la paz con otros grupos. Y hay otros grupos con los cuales ya se negoció, como el M-19. O sea, hay una experiencia de negociación de paz en el caso colombiano, que no es la nuestra, por cierto. Pero bueno, también tenemos otras noticias y nos vamos a trasladar a lo que va a suceder el día domingo. El día domingo 9 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Esto de los días a veces parece un poco tonto, pero para lo que sirve justamente es para poner en agenda un tema que normalmente pasa desapercibido. Y el tema de la salud mental es un problema gravísimo en el Perú. Lo hemos conversado hace pocos días con el señor Basilaki de Cedro, porque no hay la posibilidad de atender las necesidades de la población, tanto psiquiátricas como psicológicas, ¿no es cierto? Me decían a mí, no sé si será todavía verdad, que lo que más se receta en salud son ansiolíticos. Lo que más se receta en salud son ansiolíticos, ¿no es cierto? Que algo así como el 30% de la población peruana tiene depresión. Y sin embargo, no hay camas, no hay hospitales, no hay psiquiatras. 300 psiquiatras para todo el Perú en ejercicio es nada, para 30 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y psicólogos hay un poco más, pero también no están repartidos homogéneamente en el territorio nacional. Para hablar de estos temas, estamos con el doctor Elmer Salas Asensios, decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, hablemos un poco de números, doctor. ¿Cuántos psicólogos hay en ejercicio en el Perú? Primero, de repente es necesario esclarecer que el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10. Ah, bueno, disculpen, no hay ningún problema. Es un día como el domingo 9, pero igual podemos celebrarlo desde hoy. Desde hoy y todos los días del año. Así es. Porque el tema de la salud mental es un tema prioritario que debe comprometer las políticas de salud necesariamente.
Muy bien. Ahora, ¿cuántos psicólogos en ejercicio tenemos? Bueno, tenemos nosotros, en realidad tenemos 26.800 psicólogos colegiados. En todo el Perú. En todo el Perú. Pero fíjese, para 30 millones de Pero habitantes. de estos, ¿Ya? aproximadamente el 70% están en Lima. Exactamente, ese es el primer problema, mal repartidos. Sí, claro, mal repartidos. A pesar de que se están abriendo programas de formación para psicólogos en diversas ciudades, sin embargo son insuficientes. Hay que hacer que sean atractivas las condiciones de vida en otras ciudades del Perú que lo son, ¿no? O sea, yo les digo, la calidad de vida en Cusco, en Arequipa, donde nos escuchan, es de primera, de verdad. O sea, es como para que muchos jóvenes profesionales lo consideren colegios de buen nivel, más económicos, alimentación más barata, transporte más razonable que el tráfico horrendo de Lima. O sea, se vive una vida feliz, ¿eh? Por si acaso, les digo, paréntesis. Ahora, sobre esa base, doctor, ¿cuál es la demanda de salud en el área de salud mental? Vea, en el área de salud mental, trabajando en el sector salud, hay aproximadamente entre 1.300 y 2.000 psicólogos. Estos repartidos entre MINSA y salud. ¿Nada más? En el sector que corresponde al sector público. Por eso, nada más, No 2.000 psicólogos entre claro, salud y MINSA. Sí, no hay más. El resto están en Que el campo atienden al privado. 60-70% de la población. Y O el sea, resto, todavía claro. es más grave. Lo que pasa es que la salud mental y la salud psicológica en particular no solamente está orientado a los temas de enfermedad mental. Claro, no, hay un abanico claro. de así es, por eso. Claro. Hay un abanico de posibilidades para un psicólogo. Un psicólogo puede dedicarse a ser psicólogo de escuela, ¿no es cierto? O puede dedicarse, por ejemplo, a hacer exámenes laborales, ¿no es cierto? O puede dedicarse al tema de salud mental, efectivamente, de enfermedad mental. O sea, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de depresión, estamos hablando de patologías. Pero doctor, lo que preocupa son las patologías, porque la patología es la que no se está tratando. Bueno, había una aproximación en cifras de que aproximadamente 5 millones de personas en nuestro país tienen algún problema de salud mental. 5 millones de personas. En Lima tenemos, por ejemplo, en los cuadros de depresión, la prevalencia es que para Lima metropolitana aproximadamente el 18% tendría este problema de depresión. Pero lo que quiere decir es que existiendo personas con estos trastornos, no todos llegan al Ministerio de Salud o llegan a las instituciones de salud, a la parte sanitaria. Muchas de estas personas desarrollan esos problemas y remiten por sus propios recursos. Así es. ¿No? Que no son necesariamente los mejores muchas veces, ¿no? Porque se recurre a prácticas que son, digamos, a prácticas que no son las indicadas para el tipo de patología que se está tratando. Y eso ustedes lo ven mucho, ¿no es cierto? Hay el curiosito, el chamán, el que le va a quitar la pena, el brujo que le va a hacer el amarre. No tiene nada que ver eso con la depresión, ¿no es cierto? Y lamentablemente se recurren a este tipo de alternativas, si se quiere, porque no hay la posibilidad de recibir la atención que se merece en el Ministerio de Salud. Ese es el problema. Claro, pero tampoco no son las mejores. Acá lo que hay que garantizar es que estas personas, tanto, por ejemplo, sabemos que los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad son los cuadros de mayor prevalencia en nuestro país. Y las personas recurren a amistades o recurren al sacerdote, recurren muchas veces, como usted lo dice, al curandero para recuperar su salud. Y también existen otros profesionales que no tienen la formación y comienzan a hacer terapias o psicoterapia que no garantiza realmente la ayuda para esta persona que está desarrollando este problema. Lo que se necesita es un poco formalizar. Es verdad, es verdad. Vamos a tener que hacer una pausa ahora a 8:30, me la piden exacta y rezamos, por favor, con sus preguntas a través del Twitter también. Estamos hablando de salud mental, esa gran olvidada en los presupuestos públicos y tan demandada y a veces, como yo digo, ignorada por el propio paciente y su familia, que ese es el peor, claro. que es el problema más grave. Sí. Usted no sabe que lo necesita, pero ¿sabe qué? Lo necesita. Nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 35 minutos. Es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estos son nuestros teléfonos. RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Estamos en entrevista con el doctor Elmer Salas Asensios. Él es decano del Colegio de Psicólogos de Lima, hablando sobre salud mental. Necesario. Así es. Doctor, ¿qué pasa con aquellas familias, por decirle que tienen un paciente realmente con una patología grave? Toda la familia es pobre y tiene que salir a trabajar, ¿ya? Que es un clásico en la ciudad de Lima, y no tienen dónde dejarlo, ¿ya? Y por supuesto en el Arco Herrera no lo reciben, en el Noguchi no lo reciben, en el Emilio Valdizán no lo reciben, porque dicen que su familia lo puede cuidar, pero su familia tiene un problema. Si uno de la familia lo cuida, ¿quién trabaja? ¿No? ¿Y quién come? Entonces, ¿cómo se enfrenta ese problema? Bueno, nuestras instituciones de salud, como el Instituto de Salud Mental y los hospitales como el Valdizán y el Arco Herrera, tienen pues programas comunitarios, o sea, lo que se llama la salud mental colectiva, que son atenciones en la comunidad. Y si bien es cierto, esto no soluciona el problema, sin embargo, estas familias reciben habilidades para poder dar de tratamiento y dar continuidad a los Pero tratamientos. no es cierto, doctor, porque finalmente la familia dice, ya, yo sé cómo cuidarlo. Ese no es el problema. Yo sé que tiene que tomar su medicación, yo sé cómo... El problema es que si yo lo dejo solo, puede hacerse daño a sí mismo o puede hacerle daño a otra persona. Entonces yo tengo que dejar de trabajar para cuidar a mi hermano esquizofrénico. Entonces, por supuesto, ¿qué hacen las familias? Lo dejan tirado en la calle, pues, con mucha pena, pero lo dejan que abre la puerta, se escapa, ¿no? Y esas son las personas que ustedes ven vagando por la ciudad, arrastrando un colchón, ¿no es cierto?, sucios, o la policía los recoge, y eso es la pura verdad, y los saca de Lima y los deja en la carretera Panamericana Sur, Panamericana Norte. Y ninguna vez yo vi en el kilómetro por decirle 100, un pobre hombre, 105, otro pobre hombre, 110, otro pobre hombre, no pues, acá los han abandonado cada 5 kilómetros. ¿Ya? Porque nadie quiere hacerse de estas personas, doctor. Ese es el problema. Es verdad, lo que falta es ese enlace entre lo que es el tratamiento supervisado por la familia y la ocupación real para la persona que está en tratamiento. Lógico. Eso falta. Realmente aunque sea un tratamiento ambulatorio de día, o sea, para que la persona tenga un sitio para ir de 8 de la mañana, no sea 6 de la tarde, y que después su familia la recoja, ¿ya? Pero lo que no puede ser es que por negarles una cama, hay gente que deja a su paciente ya en un estado más o menos catatónico, que no se acuerda cómo se llama, lo abandonan a la puerta de la carrera. Porque como son NN, y usted ha visto la cantidad de NN que hay en la carrera, en Noguchi, que hemos tratado de que a través de la prensa de su familia no se identifique, nadie los quiere identificar. Porque ¿quién se hace el problema después? ¿Cuánto cuesta hacerse del problema? Claro. En realidad, el tratamiento en salud mental, ustedes saben que es bastante costoso. Solamente la depresión, por ejemplo, un tratamiento cuesta aproximadamente 3.000 soles para estabilizar al paciente. Así es. Y esto está siendo cubierto ahora por el CID. Pero yo también insisto de que falta ese enlace entre la inserción del enfermo mental, por supuesto, en su comunidad. No, todos los especialistas nos han dicho que un paciente insertado en la comunidad es mejor que un paciente institucionalizado. En eso parece que ya hay consenso mundial. O sea, la idea de tener al paciente aislado de la comunidad, institucionalizado de por vida, se ha abandonado. En el Perú se sobrevive eso por los NNs. Porque si tú vas a la carrera son NNs. No hay forma de sacarlos, porque no sabes a dónde ponerlos. ¿Ya? Y tú no puedes tratar a un ser humano, ¿no es cierto?, como si fuera un objeto, una cosa desechable, ¿no es cierto? Tienes que darle dignidad y respeto aunque no esté en sus cabales. Entonces, ¿cómo haces eso? Tienes lamentablemente que tener establecimientos de salud que los reciban, aunque sea costosísimo para el Estado. Y es una pena, doctor, usted ha visitado la Arco Herrera, la cantidad de espacio que hay hectáreas de hectáreas para construir un buen hospital psiquiátrico, y sin embargo el Estado no destina desde hace décadas, ¿no es cierto? La Arco Herrera es una donación privada, es un patronato, o sea, fue originalmente un patronato privado, una donación de una persona voluntariosa y generosa, ¿no es cierto? Claro. Igual que el pericultorio. ¿Qué falta? Administración. Falta plata y priorización. ¿No? El enfoque debe ser multidisciplinario.
este enfoque multidisciplinario implica no solamente la atención en un hospital, sino que también en su propia comunidad tengan a psicólogos trabajando, asistentes sociales trabajando, tengan a tecnólogos médicos trabajando, que les vayan dando habilidades para su autosostenimiento o que tengan autonomía. Ese es el objetivo mayor, porque no se puede también sobrepoblar o tener en un hospital a todos, porque realmente el problema de salud mental es bien grande. Y si en ese sentido también tenemos otros problemas también tan graves, ¿no? No solamente aquellos que están diagnosticados, tenemos la violencia. Claro, luego tenemos otros problemas que tienen que ver exactamente no con un diagnóstico patológico, sino, por ejemplo, el problema de la adicción, que es un problema grande en ciudades como Lima, también en provincias. Felizmente no tan grande como en otras capitales del mundo, nos ha dicho el señor Basilaki, pero grande, y que tiene que ser tratado con psicólogo y con psiquiatra, y con un tratamiento interdisciplinario. También, el adicto pobre, la familia lo mete a una comunidad terapéutica que Dios sabe si está aprobada por el Ministerio de Salud o no, donde pagas 200 soles al mes y se hacen de tu loco, ¿no? Y los enrejan. Hemos tenido tragedias como las que hemos visto, ¿no? Incendios con la gente muerta adentro, es decir, de terror, para no hablar de los abusos sexuales, de los abusos físicos, psiquiátricos, de todo tipo, ¿no? Entonces, doctor, frente a eso, o sea, a mí me parece importante que la ministra lo ha dicho, y en el mensaje del presidente también al Perú el 28 de julio se habló de salud mental, digo, se decía priorizar esto. Pero es importante que en el presupuesto público para el año 2018, 2019, 2020 comience a haber, ¿no es cierto?, una partida especial para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de pacientes que se atienden en el sector público, y que todos aquellos que no se atienden, porque siempre había el prejuicio, ¿no? No, el psicólogo es para los locos, yo no estoy loco, ¿no? Usted ha escuchado eso muchas veces, ¿no? No, hasta en el deporte, ¿no? Sí. Mis alumnos que están haciendo sobre medicina deportiva en la universidad están haciendo un estudio largo sobre deporte. Pues tú sabes que el IPD tiene un psicólogo para que los deportistas de alta competencia lo vean cada 6 meses. El doctor se está riendo. ¿De verdad, doctor? ¿Qué puede hacer un psicólogo deportivo viendo a un deportista cada 6 meses? ¿En qué lo puede ayudar? ¿No? Entonces, y tenemos testimonios de esto. Es increíble, ¿no? Medicina deportiva necesita psicólogo deportivo. Ya, bueno, tampoco se atiende. El IPD tiene, pero la atención pues es mínima en comparación de la necesidad. Claro. Igual, el Ministerio de Salud tiene, pero la comparación es mínima, y además mucha gente en el Perú, sobre todo los estratos más pobres, que no ha estado acostumbrada a recibir tratamiento psicológico, lo considera una pérdida de tiempo. Ese doctor no cura, no da medicamentos, te habla, nomás te habla, y quiere que le cuentes tus sentimientos, que está contando tus cosas a un desconocido. Usted le ha pasado, ¿no? Muchas veces, doctor. Pero bueno, es verdad, ¿no? Todavía existen esas creencias que se han ido transmitiendo, que piensan que solamente los que ya tienen un problema en el brote sintomatológico tienen que ir al psicólogo. No. Y que el psicólogo, porque no medica, no va a ayudar. Eso es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier enfermedad, inclusive la depresión, cuadros ansiosos, cuadros de ataque de pánico en su primera fase, puede tener una contención con medicación. Pero el tratamiento es psicológico. ¿Por qué? Es porque hay una alteración en 2 componentes centrales de los sujetos, como son sus emociones, sus sentimientos, que no le permite pues interactuar bien. Así es. Entonces, lo que hay que dar a la gente en los minutos finales son algunas pautas de alerta, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Cuando una persona debe decir, o yo, o algún familiar directo, mis hijos, todos nos preocupamos por los hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano, yo creo que necesita hablar con un psicólogo. ¿Cuándo? ¿En qué momentos uno debe decir, sí, no, o yo debería hablar con un psicólogo? ¿Cuándo? Por ejemplo, en los niños, cuando repentinamente, cuando tienen un comportamiento normal y cambian, por ejemplo, hay niños que se deprimen y se vuelven muy agresivos, inquietos, perturbadores. Cambios dramáticos de la conducta. Cambios, que no son, digamos, de la etapa del desarrollo, porque puede ser la pubertad, que no corresponde a la etapa del desarrollo. De un día para otro, su hijo quiere un angelito, señora, o por ejemplo, no quiere comer, o come en exceso, todo el día come por la ansiedad, o el deporte que le encantaba lo odia, se come las uñas, o de repente la niña, que era una niña promedio, se vuelve la primera de la clase, ¿no? Es perfecta, y se adelgaza. Está entrando en una anorexia brutal.
Esa es típica. Primera la clase con anorexia. ¿Ya? Entonces, eso es en niños. En adultos, doctor, ¿qué es lo que debe llamar la también atención? de repente un poco en adolescentes, ¿no? En adolescentes. En adolescentes, cuando comenzamos a recibir quejas, cuando los padres son convocados por los docentes, cuando nos informan que están faltando, o cuando repentinamente no quieren ir al colegio, Claro, porque muchas deserción veces escolar. un problema de bullying, de la violencia entre iguales, hace que estos no quieran ir al Así colegio. es, deserción escolar, etcétera. Comienzan a aparecer también problemas de consumo de drogas. Por ejemplo, el chico que viene con los ojos rojos, comienza a llegar tarde, comienza a tener amigotes, y los amigos que tenían, Claro. los cambian. Y hay que decir una cosa, la represión pura no funciona, porque el papá dice, te lo voy a castigar. Claro, funciona los premios y los castigos, por supuesto, todo incentivo, ¿no es cierto? Funciona, positivo o negativo, pero hay momentos en que sí, hay que llevar a alguien a decir, ¿sabes qué? Vas a hablar con alguien distinto a mí para que tú puedas sacar tu problema y resolverlo. ¿No? Y en los adultos hay que estar alerta también. ¿Qué adultos Sobre en qué todo casos? En la convivencia, Ya. estamos, por ejemplo, viviendo en pareja, Ajá. o tenemos hermanos, tenemos padres que de un momento se vuelven muy impulsivos, explosivos, o se aíslan, comienzan a hablar de cosas catastróficas, o son personas también que comienzan a hacer diversas actividades en forma compulsiva, que no es parte de su rutina, de su desarrollo. Por ejemplo, personas que comienzan a hablar de su muerte todo el tiempo. Así es. Ojo. Pero no solamente en adultos mayores, o sea, en En muchas todo, etapas de gente la vida. joven, no, Sí, porque sí. cuando yo me muera, pero perdón, tú no te vas a ver, sí, todo el tiempo hablando de su muerte. Esa persona necesita hablar con alguien, porque puede estar pasando por una fase de depresión muy grave, ¿no? O personas que comienzan a deshacerse de sus bienes. Te regalo mi ropa, de verdad, comienzan a regalar sus cositas, gente pobre o gente rica, llévate para ti mi televisor, ¿por qué estás regalando tus cosas? No, yo ya las voy a necesitar. Esa persona está planeando su suicidio, ¿verdad? A vista de toda la familia y nadie hace nada, ¿no? Y con toda tranquilidad, tú, para ti mi televisor, para ti mi ropa, mis zapatos se los dejo a mi hermana, Claro. no, las cositas de mi mamá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, esas son señales de alerta, señora que me está escuchando, póngase mosca. Lo que necesita esa persona a gritos es que la lleven a hablar con un profesional. Que usted dirá, no tengo plata. Bueno, en el Ministerio de Salud tienen que atenderla. Existen, sí, atenciones en el Ministerio de Salud. Así es, por el CIS y no por el CIS también. Entonces, hay que explicar a la gente que hay opciones previas, ¿no es cierto?, a una crisis grave, a un intento de suicidio, por ejemplo, frustrado. Antes de llegar a eso, hay un camino. Antes de entrar a una depresión severa, que es horrible, la depresión severa es horrible de verdad, y salir de ella es muy duro. Antes de llegar ahí, uno tiene que estar moscaza, de verdad. Por ejemplo, si usted ya no tiene apetito, doctor se ríe, parezco yo la doctora, no, doctor, no hay apetito. Sí, es verdad. No, es verdad. O exceso de apetito también. Ansiedad. Ujú. Usted no puede dormir. O al revés, todo el día quiere dormir, no quiere levantarse de su cama en la mañana, no tiene ni fuerzas para levantarse de la cama en la mañana. Y no es porque ha trabajado el día anterior mucho, no, dormió sus 8 horas tranquila, pero no, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a vestir? ¿Para qué voy a salir? Mujeres que no trabajan, por ejemplo, y que atienden su hogar y ya no le quieren hacer la lonchera a los niños porque están muy cansadas, todo el tiempo están cansadas y nadie les hace caso, ¿no? Y ellas cumplen con sus tareas domésticas, ¿no? Y son profundamente infelices, no ven una salida, ¿no? O cualquier problema, por pequeño que sea económico, Ahora, ¿no? ¡Pum! Desata estos problemas de pronto no solamente tendrían que ver con esa persona afectada, sino con alguien más que la provoca o estaría induciendo. No, es que lo que pasa, doctor, ¿no es cierto? Uno tiene como que la predisposición y hay un hecho familiar Exacto. que es el desencadenante. Ujú. Que puede ser cualquier hecho. ¿No? Sí. Hay casos inclusive que solamente, por ejemplo, con la pérdida de un empleo, Exactamente. y desencadena toda una crisis en el sujeto que termina muchas veces hasta en el internamiento. Lógico. Es tan severo el estado emocional que pierde toda. Me va a decir a mí que he expectativa perdido de- empleos como cancha, doctor. ¿Se puede imaginar con todos los empleos que he perdido? Yo podría dar cátedras. Oye, debería hacer unos talleres de ¿qué hacer después de perder el empleo? Me idea rica. 8:49, vamos a hacer una pausa cortita y regresamos con el final del programa. Más consejos prácticos para nuestros oyentes. El doctor Elmer Amado Salas Asensios, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, está con nosotros. Y no se muevan, estamos hablando de salud mental. Volvemos. Volvemos.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Chuy 52, estamos hablando acá de anécdotas en la vida profesional del doctor Salas, que son muchísimas, ustedes saben. El doctor creo que tiene más o menos mi edad. Y digo, no es que sepamos mucho, sino que somos viejos. Esa es la única diferencia, ¿no? La experiencia de vida es la que te permite a veces darte cuenta de algunas cosas, ¿no? Bueno, la sabiduría de la que ha caminado bastante en algunas culturas. No hay psicólogos, pero está la persona que caminó bastante, que es el que apoya mucho. Claro. Ella muchas veces en lo que es la salud mental. No, y sobre todo, fíjense, a veces en algunas familias una abuela, un abuelo que uno diría no sabe, ¿no? Que es el que dice, hijita. Fuente de sabiduría. Así es, ese chico, llévalo al psicólogo. Tienes que llevarlo a que hable con alguien. En el Perú siempre se dice a que hable con alguien. Y claro, a veces los traen acá al convento también, ¿no? A que hablen con el padre, ¿no? Pero bueno, hablar con alguien ya es terapéutico, claro, ¿no? Claro, es un poco compartir esas vivencias tan desagradables que están dentro de nosotros. Y el hecho de compartir y es liberar. El hecho de que alguien nos escuche es pensar que hay alguien que está pendiente de cómo nos encontremos. Eso justamente nuestra autoestima es el sentirse bien, porque la salud mental no es entendido como enfermedad, sino la salud mental es esa capacidad que tenemos nosotros de conocernos, esa capacidad que tenemos nosotros de transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, es esa capacidad que tenemos nosotros de interactuar saludablemente con los demás. Pero es una capacidad que muchas veces no explotamos. Y no, en realidad todos tenemos, pero algunas no la tienen. O sea, hay personas que no se aceptan a sí mismos y se muestran de otra manera y comienzan a generar conflicto. Claro. O hay personas que no tienen la capacidad para abrazar. Hay personas que no tienen capacidad para decir te amo. Afectiva, es una persona que no reciben un abrazo, no soportan que lo abracen. Esas personas no se están integrando emocionalmente y tampoco tienen esa capacidad de dar sentimientos, pero, ¿no es cierto? De alegrarse. ¿Porque ha tenido un trauma en algún momento de su vida o porque simplemente no tiene esa capacidad? Claro, en realidad nosotros como persona tenemos pues un proceso de aprendizaje. Sus padres no le enseñaron a ver. No le dieron afecto. Correcto. O sea, lo castraron afectivamente, no para usar una palabra muy y son personas que a veces en la vida adulta entonces, este señor tan simpático, esta señora tan agradable, frío. No, qué frío, ¿no? O ¿por qué nunca se casó? ¿Por qué nunca formó una familia? Teniendo todos los atributos para hacerlo, ¿no? No, porque la parte afectiva les cuesta muchísimo, hay un enorme costo y ese enorme costo puede transformarse por supuesto en una patología más adelante, ¿no? Ahora, claro, también tenemos en nuestra sociedad, y eso hay que decirlo, sociópatas y que no están locos en el sentido de que son inimputables, porque un esquizofrénico es inimputable, o sea, si escucha a unas personas que le hablan en la cabecita, ¿no es cierto? Es inimputable porque obviamente las voces le dicen cosas, en fin, y esa persona no puede estar sometido a un proceso penal. Claro. Pero un sociópata no es inimputable, ¿no es cierto, doctor? Un sociópata se diferencia el bien del mal. Bien, el sociópata, el psicópata, el disocial, es una persona que está adecuadamente ubicada en su realidad. El único problemita que tiene es que no ha procesado adecuadamente las normas y las reglas de convivencia y que cree que puede hacer lo que le da la gana y que puede quebrar las leyes, las normas y que los policías ni los profesores, nadie le puede decir lo que tiene que hacer y que siempre quiere hacer lo que... Y lo más importante, no tienen esa capacidad que acabamos de hablar. Empatía. El sentimiento de culpa. Así es, no tienen empatía. Y no tienen la capacidad de ponerse en el lugar de no hay que lo frene. Pueden causar dolor y ellos no sienten nada. Así es. Causan dolor y no sienten nada. Entonces tú dices, esta persona está loca. No, señora, no está loca. Tiene, sí, efectivamente una patología, pero no es inimputable. Por lo tanto, una persona que es capaz de graves actos de crueldad, pero que puede distinguir el bien del mal, como dice el doctor, se ubica en la realidad, no está exonerada de pena. Algo que había escuchado. Pero tiene que ser tratada. ¿Hay niveles o hay en todo caso posturas de psicopatía, por ejemplo? El psicópata, el que agrede de pronto a alguien y el que se deja agredir. ¿Es cierto eso? En realidad el psicópata es aquel sujeto que en la convivencia social, o sea, no identifica límites. El tema no es que seas víctima victimaria. El problema es que
mantengas una convivencia dentro de lo que hemos aceptado convivir todos. Claro. Y que no le eches la culpa de lo que tú haces, que vas en contra de todos, y dices, no, tiene como el psicópata que hace en violencia familiar, Exactamente. o el sociópata, como dice, que está en el colegio. Entonces, Yo te he pegado porque tú me has pedido, pues, ¿no? aquí yo te pido que tú me estás pidiendo que yo te pegue. Claro. Eso es inaceptable. Obviamente esa gente tiene que ser tratada en una primera etapa antes de que escale a niveles de violencia mucho ¿La mayores. psicopatía se puede tratar? En ¿Tiene un- remedio? Mira, se puede tratar, todo se puede tratar. Ajá. Pero lo que tú tienes que evitar es que una persona joven, detectada con conductas sociopáticas, escale en la Claro. violencia hacia niveles de crueldad mucho más graves. Si es una persona que simplemente no puede desarrollar empatía con los demás seres humanos, bueno, lo detectaste a tiempo. Eso es todo lo que te pasó. La diferencia es que lo detectaste a tiempo. Eso, Es verdad, ¿no? y eso sería importante, porque esa detección a tiempo Previene. evitaría muchísimos crímenes. Y esa prevención es justamente donde deberíamos apuntar, ¿no? ¿Qué hacer en la parte preventiva, ¿no? Muy bien. Antes de terminar, de repente, lo que yo quisiera decir Sí, es por que favor. en la parte de lo que es la salud mental, la salud psicológica, debemos tener nosotros claro que necesitamos psicólogos. Tenemos necesidad de sincerar nuestras políticas de salud mental. No podemos, por ejemplo, abordar el problema de violencia juvenil, violencia entre iguales, cuando tenemos 26.000 psicólogos y hay 53.000 colegios del Estado que necesitan un psicólogo por colegio. Claro, es No ridículo. podríamos abordar los otros problemas de la salud, por ejemplo, en el campo clínico, en el campo laboral. Esa es la parte que tenemos que nosotros pensar. Nos vamos, ¿no? nos vamos. Saludos a todos. Bueno, Buenos días, Al salud doctor mental. Elmer Salas Asensio, decano del Colegio de Psicólogos de Lima, le agradecemos su presencia. Se nos quedó cortísimo el tiempo, como siempre, con temas como estos, Rosa María. Como Se viene siempre. el fin de semana. Bueno, y el lunes hablaremos más del Premio Nobel de la Paz, que por supuesto ya ha generado controversia También. en Colombia y en el Perú también. Voy a hacer simplemente una breve pausa porque regreso el lunes. No se preocupen, acá Volvemos. estaremos. Gracias, doctor. Gracias por estar con ustedes. Buen fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. O sea, nada de novedades, no nos ve. Entonces, claro, él lleno de ideas nuevas, dijo, ¿qué hago acá? Y se fue al Banco Mundial. Luego regresa por pedido de Fernando Schwab, lo contó, que era amigo también, creo que de su padre o de él, regresa como gerente del BCR y se queda ahí hasta el año 68, donde viene el golpe. Y contó una anécdota de Velasco, divertidísima, llamándolo por teléfono a él y diciéndole, oiga señor, ¿dónde está la plata? ¿Ah, sí? Ah, bueno, Increpándolo. te la cuento después de la pausa porque el cuento es buenazo. Ya regresamos. Volvemos. Ya regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Son las emisoras asociadas a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo, Chimbote, Radio San Martín, Arequipa, Radio Veritas, RTV Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Es un gusto estar con todos ustedes en vivo, en directo, con todas estas emisoras, y suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco, en el Twitter, @Sodomco, y en el Facebook también estamos en @SodomcoOP, es nuestra página oficial. Rosa Bueno, María. hay algunas personas que están todavía pues pasmada porque le dieron el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Piña pues, o sea, ¿qué vamos a hacer? La paz es popular y hay un premio que se llama Premio Nobel de la Paz que se entrega en Oslo. Ujú. y que nada, eso es lo que es un premio justamente a las personas que mayores esfuerzos han puesto, ¿no es cierto?, para lograr la paz. ¿Por qué no se lo dan a Timochenko y a sus amigos de la FARC? Porque fíjense, no se lo puedes dar, creo yo, ¿no? Modestamente, no soy miembro del comité en Oslo, no se lo puedes dar a quien ha promovido la guerra durante 50 años. Y que resulta que ahora, por una situación ya de equilibrio con el Estado colombiano, quiere un cese al fuego y simple y llanamente volver, ¿no es cierto?, a una vida política. No se puede, pues me parece imposible y sería seguramente sublevante para millones de
de colombianos. Pero estuvo planteado, ¿ah? Sí, seguramente, pero han imagínate. dicho no, este no es el caso, ¿no? No, pues. Hay otros casos en que sí, cuando dos estados que han estado en guerra negocian la paz, ¿no es cierto? Que también ha pasado, hay estados que negocian la paz, ¿no? Los acuerdos, no sé, entre Israel y Egipto, por ejemplo, ¿no? Sí. O Palestina, O Palestina, que les dieron a los dos el premio Nobel de la Paz. Tienes dos estados, esto es diferente, ¿no es cierto? Me están preguntando acá, José Alejandro Godoy dice, ahora van a decirles caviares a los miembros del comité de Oslo que entregan el Nobel. Y Lucho Davelú me dice, oye, ¿qué? Y digo, son caviares, pero no te has enterado, caviarazos. ¿Ya? Ay, me hace una gracia, pero de verdad es un premio que lo que deja constancia es de que ha habido una atención mundial, ¿no es cierto?, al proceso de paz en Colombia. Un país, reitero, que tiene una guerra civil hace 100 años. Este grupo es de hace 50, pero hay otros grupos anteriores. Y este grupo no es el único que sobrevive, porque sobrevive todavía, falta negociar la paz con otros grupos. Así y hay otros grupos con los cuales ya se negoció, como el M-19. O sea, hay una experiencia de negociación de paz en el caso colombiano, que no es la nuestra, por cierto. Pero bueno, también tenemos otras noticias y nos vamos a trasladar a lo que va a suceder el día domingo. El día domingo 9 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. Esto de los días a veces parece un poco tonto, pero para lo que sirve justamente es para poner en agenda un tema que normalmente pasa desapercibido. Y el tema de la salud mental es un problema gravísimo en el Perú. Lo hemos conversado hace pocos días con el señor Basilaki de Cedro, porque no hay la posibilidad de atender las necesidades de la población, tanto psiquiátricas como psicológicas, ¿no es cierto? Me decían a mí, no sé si será todavía verdad, que lo que más se receta en salud son ansiolíticos. Lo que más se receta en salud son ansiolíticos, ¿no es cierto? Que algo así como el 30% de la población peruana tiene depresión. Y sin embargo, no hay camas, no hay hospitales, no hay psiquiatras. 300 psiquiatras para todo el Perú en ejercicio es nada, para 30 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y psicólogos hay un poco más, pero también no están repartidos homogéneamente en el territorio nacional. Para hablar de estos temas, estamos con el doctor Elmer Salas Asensios, decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, hablemos un poco de números, doctor. ¿Cuántos psicólogos hay en ejercicio en el Perú? Primero, de repente es necesario esclarecer que el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10. Ah, bueno, disculpen, no hay ningún Es el problema. Yo 10. diría como el domingo 9, pero igual podemos celebrarlo desde hoy. Desde hoy y todos los días del año. Así es. Porque el tema de la salud mental es un tema prioritario que debe comprometer las políticas de salud necesariamente. Muy bien. Ahora, ¿cuántos psicólogos en ejercicio tenemos? Bueno, tenemos nosotros, en realidad tenemos 26.800 psicólogos colegiados. En todo el Perú. En todo el Perú. Pero fíjese, para 30 millones de Pero habitantes. de estos, ¿Ya? aproximadamente el 70% están en Lima. Exactamente. Es el primer problema, mal repartidos. Sí, claro, mal repartidos. A pesar de que se están abriendo programas de formación para psicólogos en diversas ciudades, sin embargo son insuficientes. Hay que hacer que sean atractivas las condiciones de vida en otras ciudades del Perú que lo son, ¿no? O sea, yo les digo, la calidad de vida en Cusco, en Arequipa, donde nos escuchan, es de primera, de verdad. O sea, es como para que muchos jóvenes profesionales lo consideren colegios de buen nivel, más económicos, alimentación más barata, transporte más razonable que el tráfico horrendo de Lima. O sea, se vive una vida feliz, ¿eh? Por si acaso, les digo, paréntesis. Ahora, sobre esa base, doctor, ¿cuál es la demanda de salud en el área de salud mental? Vea, en el área de salud mental, trabajando en el sector salud, hay aproximadamente entre 1.300 y 2.000 psicólogos. Estos repartidos entre MINSA y salud. ¿Nada más? En el sector que corresponde al sector público. Por eso, nada más, 2.000 psicólogos entre salud y MINSA. Sí, no hay más. El resto están en que el campo atienden privado. al 60-70% de la población. Y o sea, resto, todavía claro, es más grave. Lo que pasa es que la salud mental y la salud psicológica en particular no solamente está orientado a los temas de enfermedad mental. Claro, o sea, no, hay un abanico claro, de así es, por eso. Claro. Hay un abanico de posibilidades para un psicólogo. Un psicólogo puede dedicarse a ser psicólogo de escuela, ¿no es cierto? O puede dedicarse
por ejemplo, hacer exámenes laborales, ¿no es cierto? O puede dedicarse al tema de salud mental, efectivamente, de enfermedad mental. O sea, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de depresión, estamos hablando de patologías. Pero doctor, lo que preocupa son las patologías, porque la patología es la que no se está tratando. Bueno, había una aproximación en cifras de que aproximadamente 5 millones de personas en nuestro país tienen algún problema de salud mental. 5 millones de personas. En Lima tenemos, por ejemplo, en los cuadros de depresión, la prevalencia es que para Lima metropolitana aproximadamente el 18% tendría este problema de depresión. Pero lo que quiere decir es que existiendo personas con estos trastornos, no todos llegan al Ministerio de Salud o llegan a las instituciones de salud, a la parte sanitaria. Muchas de estas personas desarrollan esos problemas y remiten por sus propios recursos. Así es. ¿No? Que no son necesariamente los mejores muchas veces, ¿no? Porque se recurre a prácticas que son, digamos, a prácticas que no son las indicadas para el tipo de patología que se está tratando. Y eso ustedes lo ven mucho, ¿no es cierto? Hay el curiosito, el chamán, el que le va a quitar la pena, el brujo que le va a hacer el amarre. No tiene nada que ver eso con la depresión, ¿no es cierto? Y lamentablemente se recurren a este tipo de alternativas, si se quiere, porque no hay la posibilidad de recibir la atención que se merece en el Ministerio de Salud. Ese es el problema. Claro, pero tampoco no son las mejores. Acá lo que hay que garantizar es que estas personas, tanto, por ejemplo, sabemos que los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad son los cuadros de mayor prevalencia en nuestro país. Y las personas recurren a amistades o recurren al sacerdote, recurren muchas veces, como usted lo dice, al curandero para recuperar su salud. Y también existen otros profesionales que no tienen la formación y comienzan a hacer terapias o psicoterapia que no garantiza realmente la ayuda para esta persona que está desarrollando este problema. Lo que se necesita es un poco formalizar. Es verdad, es verdad. Vamos a tener que hacer una pausa ahora a 8:30, me la piden exacta y rezamos, por favor, con sus preguntas a través del Twitter también. Estamos hablando de salud mental, esa gran olvidada en los presupuestos públicos y tan demandada y a veces, como yo digo, ignorada por el propio paciente y su familia, que ese es el peor, claro. Que es el problema más grave. Sí. Usted no sabe que lo necesita, pero ¿sabe qué? Lo necesita. Nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 35 minutos. Es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estos son nuestros teléfonos. RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Estamos en entrevista con el doctor Elmer Salas Asensios. Él es decano del Colegio de Psicólogos de Lima, hablando sobre salud mental. Necesario. Así es. Doctor, ¿qué pasa con aquellas familias, por decirle que tienen un paciente realmente con una patología grave? Toda la familia es pobre y tiene que salir a trabajar, ¿ya? Que es un clásico en la ciudad de Lima, y no tienen dónde dejarlo, ¿ya? Y por supuesto en el Arco Herrera no lo reciben, en el Noguchi no lo reciben, en el Emilio Valdizán no lo reciben, porque dicen que su familia lo puede cuidar, pero su familia tiene un problema. Si uno de la familia lo cuida, ¿quién trabaja? ¿No? ¿Y quién come? Entonces, ¿cómo se enfrenta ese problema? Bueno, nuestras instituciones de salud, como el Instituto de Salud Mental y los hospitales como el Valdizán y el Arco Herrera, tienen pues programas comunitarios, o sea, lo que se llama la salud mental colectiva, que son atenciones en la comunidad. Y si bien es cierto, esto no soluciona el problema, sin embargo, estas familias reciben habilidades para poder darle tratamiento y dar continuidad al tratamiento. Pero no es cierto, doctor, porque finalmente la familia dice, ya, yo sé cómo cuidarlo. Ese no es el problema. Yo sé que tiene que tomar su medicación, yo sé cómo... El problema es que si yo lo dejo solo,
puede hacerse daño a sí mismo o puede hacerle daño a otra persona. Entonces yo tengo que dejar de trabajar para cuidar a mi hermano esquizofrénico. Entonces, por supuesto, ¿qué hacen las familias? Lo dejan tirado en la calle, pues, con mucha pena. Reitero, más allá de las humanitarias, punto. Entonces, es muy diferente el proceso de paz negociada que la paz que impone el vencedor. Ahora, reitero, en Colombia hay un grupo muy pequeño que no quiere la paz negociada. Parece que en el Perú hay mucho más, ¿no es cierto?, que exigen que no haya paz, ¿no es cierto? Es que hay intereses políticos. No, que los maten a todos hasta que muere el último. Sí, pues, pero resulta pues que no se puede, que serían 50 años más, no importa, 10 años más, ¿no? Que renuncie Santos, pedían a gritos. Y dice, ¿que renuncia? ¿Cómo va a renunciar a Santos? Si es el presidente legítimo elegido por los colombianos. Y además, este asunto trae problemas jurídicos porque el referéndum no es vinculante. Entonces, el proceso de paz ya está terminado desde el punto de vista de las obligaciones de las partes. Si a un grupo colombiano mayoritario esas condiciones negociadas no son de su agrado, pues Juan Manuel Santos va a tener que hilar fino para llevar a todos a la mesa de negociación de nuevo, lo cual va a ser bastante complicado. Bastante complicado. Yo no creo, sin embargo, que los líderes de la FARC regresen a Colombia. Esa es mi posición. Porque obviamente van a ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Claro. Por lo tanto, permanecerán en Cuba hasta el fin de sus días, donde han sido en la práctica asilados durante el proceso de negociación, pero ya también durante todo el alto del juego. Bueno, vamos a otro tema, porque tenemos una llamada urgente desde Madre de Dios. Nos vamos a Madre de Dios por un tema interesante. La UTA es una enfermedad que es transmitida por un mosquito, es una enfermedad endémica en este caso, y estamos en comunicación telefónica con el coordinador de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, el doctor Elvis Armando Rojas. Y es que no hay medicina, Rosa María, para el tratamiento de este mal. El problema es ese, la UTA necesita tratamiento, es una enfermedad endémica, su nombre conocido es la leishmaniosis, ¿no es cierto? Pero ustedes popularmente se le conoce como la UTA. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Doctor, queríamos saber específicamente cuál es el problema, porque se trata de una enfermedad endémica previsible y que no haya una dotación de medicinas para tratar la UTA en la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Parece, digamos, no le digo, una omisión casi negligente. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, hemos estado siendo dotados por el medicamento en una forma no muy regular, porque ha habido pues un problema de tipo nacional en donde no se pudo distribuir, o sea, no ha habido este medicamento a nivel nacional, pero se ha distribuido, ¿no? La distribución que tuvimos fueron más o menos de 16 ampollas, ¿no? Y bueno, viendo este tema, justamente me había entrevistado el día de anteayer con el de acá de la Radio Madre de Dios, y también, bueno, tenemos ahora un ingreso nuevo de estigogluconato, ¿no? Ingresado nuevamente acá a la Dirección Madre de Dios con 8.000 ampollas. Entonces estamos en el tema de distribución. Hoy día mismo se está distribuyendo esas ampollas, ¿no? Entonces pero, sí llegó, se atrasó, pero sí llegó. Tener en cuenta que esto es insuficiente para llegar hasta diciembre, ¿no? A ver, para tener claro un poco las cifras, doctor, ¿cuál es la dotación que ustedes requieren mensualmente de estas ampollas? Es que, bueno, nosotros en realidad el requerimiento de las ampollas lo hacemos con un aproximado de casos, ¿no? Entonces, nosotros una vez diagnosticados los casos hacemos los requerimientos, ¿no? Pero más o menos tenemos un requerimiento casi de 10.000 a más o menos a 15.000 ampollas cada trimestre. Cada semestre. Entonces tiene 10.000, el requerimiento es de 10.000 ampollas por semestre. Ya, entonces ahorita si le han dado 10.000 ampollas, tiene para cubrir el próximo semestre. Sí, por trimestre reciben. Trimestre, ya. Entonces tiene para cubrir octubre, noviembre y diciembre. Aproximadamente, ya. ¿no? Pero entonces ahorita, lo que ha sucedido, como hemos tenido casos en espera de tratamiento, sí, en donde la cual pues prácticamente esta última dotación que nos han dado se va a ir básicamente en todos esos como son casi 150 tratamientos, en donde la cual la distribución que vamos a hacer hoy día pues prácticamente nos vamos a quedar pues también un poco ya sin medicamento, ¿no? Entonces no vamos a poder llegar hasta diciembre con esa cantidad, pues, ¿no? Doctor Rojas, una consulta. ¿Y cómo hacen para llevar adelante este tratamiento con esa carencia de la medicina? Lo que hacemos es, pues, nosotros coordinamos directamente con nivel nacional, pidiendo el requerimiento,
¿no? Para que nos puedan atender, ¿no? Porque ellos hacen también la compra nacional, ¿no? Hacen una compra y se distribuye en todas las regiones. Entonces, siempre somos una prioridad a nivel nacional y pues siempre ellos tratan de atendernos lo más pronto posible, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿cuál ha sido el problema, doctor? ¿Perdón? Entonces el problema ha sido un retraso de 3 días. Sí, un retraso. Sí, ha habido un retraso, pero como le digo, ya tenemos el medicamento. Bueno, muy bien, entonces es una historia de felicidad. O sea, usted había un atraso de unos días, usted recurrió a Radio Madre de Dios, inmediatamente se le ha surtido y esperemos que las autoridades del Ministerio de Salud sigan atendiendo enfermedades que son endémicas y que se tienen que tratar de inmediato con las dosis correspondientes de medicación. Muchísimas gracias por esta comunicación y gracias también a nuestros colegas de Radio Madre de Dios por alertar sobre este asunto. No, sí hay que estar alertas, eso es importante. Es una enfermedad que es típica en el lugar y hay que tener un tratamiento inmediato, ¿no? Es endémica y que tiene tratamiento, no es una enfermedad que no tenga cura, y no, o sea, en realidad tiene tratamiento, ¿no es cierto? No es una enfermedad que no pueda tratarse. Y gracias a Dios la medicina ha avanzado lo suficiente para una enfermedad que antes era incurable, pues ahora tenga un tratamiento y una atención, pero tiene que darse, pues si no se reparte, no llega. Son los problemas logísticos del Estado, ¿no? Que siempre se tienen que y que lamentablemente afectan a las personas. Eso es La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todo el Perú, muy buenos días a nuestros oyentes aquí en Lima y en toda la red Sodomco. Soy Rosa María Palacios, me acompaña Ismael Soto. Muy buenos días, Ismael. Hola Rosa María, ¿qué tal amigos de todo el Perú? Bienvenidos. Efectivamente, la red Sodomco está en estos momentos al aire con este programa A Pensar Más con Rosa María Palacios, con muchos temas para tratar este fin de semana. Qué cargado que está. Y tenemos un programa corto hoy día, como saben, hay festividades aquí en Santo Domingo, pero queremos empezar por reconocer lo que ha sucedido hace minutos. Se anunció el Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ya ha saludado a su homólogo de Colombia, felicitándolo por este reconocimiento internacional. Es interesante que esto suceda después de el referéndum del día sábado, donde la mayoría de los colombianos estuvieron en contra del referéndum, por un escaso margen, es verdad, y con un ausentismo inmenso. El 62% de los colombianos no fueron a votar. Pero Nobel de la Paz para Juan Manuel Santos, en una historia compleja porque, hay varias cosas que decir, y justamente anoche estuve escribiendo sobre el tema, así que hay una columna en el blog rosamariapalacios.pe que explica parte, creo yo, los problemas que genera la paz en Colombia. Por lo menos el reconocimiento para Juan Manuel Santos, y solo para él, ojo, no para los líderes de la FARC, no para la guerrilla, no para el terrorismo, como ustedes lo quieran llamar, va a generar también cierta polémica dentro de Colombia. Pero lo cierto es que el proceso ha sido acompañado por el mundo y que los ojos del mundo han estado en la finalización de una guerra civil que en Colombia tiene muchísimas aristas. Fíjense, no es una guerra que solamente tenga más de 50 años, que es el tiempo de existencia de la FARC. Es una guerra que se remonta al principio del siglo XX. Colombia es un país que ha perdido mucha sangre, pero mucha sangre en guerras civiles internas durante casi todo el siglo XX, pero al mismo tiempo ha construido una institucionalidad paralela que le ha permitido traer prosperidad y desarrollo al país, siendo un país con instituciones firmes, un país con no solamente institucionalidad firme, sino con muchísimas otras bondades, ¿no? Como una economía sana, etcétera, pero al mismo tiempo con una guerra permanente. Y con dolor, y con sed de justicia. Y con sed de verdad también, etcétera. Entonces, la mayoría del pueblo colombiano quiere paz. La minoría quiere continuar la guerra. Porque hay dos posiciones acá. O continúas la guerra o negocias la paz. ¿Y por qué tienes que negociar la paz? Porque lamentablemente para el Estado colombiano
el Estado no ha vencido a la FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tienen más de 50 años en el monte, controlan personal, controlan territorio, controlan armamento, controlan acciones terroristas, controlan narcotráfico, controlan ingresos, que no controla el Estado colombiano. Entonces, en ese equilibrio, ¿no es cierto?, se tiene que llegar a una paz negociada. Acá me preguntaba Ismael, ¿qué es la paz negociada y cosa de la paz impuesta? En función al Entonces artículo que había como es hijo explicado, de profesor de historia, le dije la Pax Romana. O sea, ¿qué pasa? La paz del vencido, ¿no es cierto?, es la paz que impone el vencedor. O sea, no hay negociación. O sea, si Alemania después de la Segunda Guerra Mundial quería tener ejército, eso simplemente sus aspiraciones no eran de relevancia. Si no quería ser partida en dos, tampoco. Si Japón quería no tener ejército, tampoco. O sea, los vencidos no imponen condiciones. Exacto. A lo más podrían ampliar, digamos, pedirlas, ¿no? Dicen que los japoneses se arrodillaron para pedirle a MacArthur que no les quitara la escritura ideográfica, porque querían ponerlos en escritura, todos en escritura la que nosotros tenemos, ¿no? En fin, algunas cosas humanitarias se conceden, por cierto, y gracias a la generosidad de los aliados se reconstruyó Europa y también el Japón, el Plan Marshall, por ejemplo, pero no es, digamos, la paz que exige el vencido, es la paz que impone el vencedor. ¿Y cómo lo impone? Y es interesante el ejemplo que pones al final de tu artículo en el tema de las bombas nucleares. Así es, ¿cómo termina la guerra de los aliados en Japón? Con 2 bombas atómicas. Es una decisión horrenda. Horrorosa. Pero en el debate Estados Unidos justifica esa acción, que es profundamente, digamos, desde el punto de vista de la moralidad inmoral, en que si los japoneses no se rendían y no se iban a rendir, porque sin ellas no se iban a rendir, la guerra iba a durar 5 años más, con miles de muertos más, tanto de los aliados como del mismo imperio japonés. Entonces, por lo tanto, a veces se toman decisiones muy difíciles para acabar con procesos, ¿no es cierto?, de guerra. Esa es una situación que en Colombia se está dando pero de manera distinta, y explico de nuevo, es una paz negociada. En el Perú, con los Sendero Luminoso, no existió paz negociada alguna, porque Sendero Luminoso fue vencido, los MRTA fueron vencidos en todos los planos, en el plano político, mediático, democrático, militar, policial, en todos los planos. Sus líderes han sido tratados como delincuentes, están metidos presos o están muertos. Entonces no hay ninguna condición. Abimael Guzmán pidió, vencido y rendido, ¿no es cierto?, un proceso de paz. Y le dijeron, ¿sabes qué? No, gracias, pues, porque no tienes nada que solicitar, ninguna condición que imponer. Complicado, ¿no es cierto?, de estos problemas, que si no llega, uno dice, claro, faltan 3-4 días, a ver, ten UTA diagnosticada 3-4 días sin tener tratamiento, lo mal que te puedes sentir, pudiendo sentir muy, muy bien. Bueno, el presidente ha prometido mejoras en la remuneración a los médicos, esperemos que también haya mejoras en el servicio administrativo y la distribución, en todo caso, de las medicinas. Te ¿no? aprovecho para contarte antes ver, del corte, cuéntame. que estuve en el Día de la Medicina Peruana, igual que tú, porque tu voz fue escuchada, no fue una cosa muy curiosa. El Colegio Médico hizo una ceremonia por su día, es el día de Alcides Carrión, en realidad, el día de la muerte de Alcides Carrión, se celebra el Día de la Medicina Peruana. Yo nunca había participado, y con esas cuestiones de la vida, y yo estaba más bien colaborando en moderar coloquios en el Colegio Médico sobre temas de trascendencia más bien nacional, pues me pidieron que fuera la maestra de ceremonias de este evento. ¿Qué tal la experiencia? Y, bueno, yo le dije al decano, que se pedía Palacios, igual que yo, disculpe doctor, yo en mi vida he sido maestra de ceremonias de nada, parezco una profesora de colegio, más bien poniendo orden. Bueno, me dijeron, no, lo vas a hacer muy bien, y les agradezco muchísimo, me invitaron, bueno, me contrataron más que me invitaron, y claro, había todas estas tensiones cuando va el presidente, que hay en eventos con enorme seguridad, porque tenían que tomarse medidas de seguridad. Además fue el Batallón Mariscal Nieto, la orquesta del Batallón Mariscal Nieto, y en torneo nacional, estuvo muy bonito, y de repente aparece un video sobre la vida del padre del presidente de la República, y la voz era, yo decía, yo conozco esta voz seductora, esta voz así, ¿no?, que enamora. Miren, esta chica nos mira y se ríe. Sí, pues, ¿quién es? Y a la mañana siguiente me dice Ismael, la voz es mía. ¿Ya? Pero voz de documental así europeo, parecía la Deutsche Welle, ¿ya? Era una cosa, y de repente la voz de Ismael Soto narrando la vida de Maximum Kuczynski, ¿no? Y bueno, y la vida del presidente es muy interesante, porque la vida de su padre también es sumamente interesante. Y en 10 minutos se
digamos, se presentaron ciertas pinceladas de su biografía, pero sobre todo una lista muy larga de todos sus artículos, los publicados en el Perú, tiene muchos más publicados afuera, pero los publicados en el Perú en relación con enfermedades peruanas, sí, y sus observaciones de estas enfermedades en coautoría con otros médicos peruanos, ¿no? Y a veces solo también. Muy interesante. O sea, era un hombre con no solamente trabajo de campo, ¿no? Sino también producción bibliográfica, ¿no? Sí. De interés. Y el presidente, bueno, se emocionó, porque la verdad que se emocionó. Era la segunda vez que un presidente a uno de estos eventos, el último había sido Fernando Belaúnde Terry, para que te hagas una idea. Ahorita nomás. Ahorita, ayer, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, hoy se celebra su cumpleaños, es el día del nacimiento del expresidente ya fallecido, que nació en el año 1912. Pero el presidente Kuczynski no había preparado un discurso, en realidad yo estaba parada detrás, por eso salgo en las fotos, entonces no había preparado un discurso, pero sí se emocionó mucho. Entonces contó cosas de su propia infancia que creo que poca gente conocía, ¿no? Y dijo, fíjense, la maravilla de haber hecho estas dos campañas, la del 2011 y la de ahora, es haber regresado a los sitios donde pasé mi niñez, ¿no es cierto? Porque no es que pasó la niñez en Iquitos, pasó la niñez en el leprosorio de San Pablo, que es mucho más adentro. Y también en Santiago Putina, me parece, en Puno, donde también pasó una época su padre, porque lo trasladan, le piden que el trabajo que había hecho también en la Amazonía se pueda replicar también en zonas altoandinas. Entonces, contó eso, contó cómo su padre le daba un solo consejo: nunca te metas en política, hijo. Dios. Nunca haga lo que... Le digo, papá, quiero estudiar música. Bueno, no me importa que estudies música, pero por favor no te metas en política. Oye, hay que decir eso, el tema de la política era porque también no le había pasado muy bien No a nivel muy bien, político. no muy bien, claro, el Kuczynski, padre ¿no? estuvo Claro. preso por ser amigo de Aya La Torre. Compartir, fíjense cómo él le hace la guerra a su hijo, ¿no? Qué Sí. increíble, pero por ser amigo de Aya de La Torre, Paradojas de la vida. el padre estuvo preso con todos los apristas acá, en lo que se llamaba entonces el Panóptico, que es ahora el Hotel Sheraton. Estuvo preso en esta cárcel durante 1 año, y según la narración salió famélico, ¿no? Y el padre, la madre, tomó a sus hijos, la madre era suiza, y se fue inmediatamente a Ginebra y los matriculó en una escuela allá. Kuczynski decía que habían vivido por todas partes y contó todas las casas alquiladas donde habían vivido, porque claro, su padre es un médico salubrista. En el Perú un padre médico salubrista gana poquísimo, ¿no? Y que gracias a que muere la abuela materna y heredan una platita, se pueden comprar una casa en Miraflores. Y el público arrancó a aplaudir, porque claro, esa es la vida de todos los que estaban ahí, ¿no? No se trata de vivir indignamente, pero sí hay estrechez. Y luego contó cómo su padre, gracias a la amistad que tenía con un peruano, les consigue una beca de estudios en Oxford a sus 2 hijos y los mandan en un barco. Su madre estaba muy mal y muere poco después. Ellos se van internos a un colegio en Oxford, donde todavía en el año 53 dice, y todavía había racionamiento de la posguerra. Claro. Entonces la comida era poca, ¿no? Parece que el hambre era mucha, ¿no? Y ahí es donde decide estudiar música y el papá le dice, estudia lo que quieras, pero por favor no te metas a la política. Y se lo volvió a decir, ¿no? Pero contó cosas muy divertidas, ¿eh? Como que regresó de Oxford, ¿no? Muy ilusionado, después de hacer estudios de economía también, y se fue en el año 63 al Banco Central de Reserva, ¿no? Y le preguntó al portero, que después supo cómo se llamaba, Maguiña, con quién podía hablar, que era un joven peruano que había estudiado afuera, quería servir en el Perú. Y dijeron, pase, ¿no? Entonces habló con un director y le dijo, mire joven, nosotros no queremos ideas nuevas,